una muestra de la riqueza sin parangón de nuestro patrimonio cultural, donde abordamos temáticas sobre las manifestaciones festivas, con tertulias inherentes a la riqueza cultural. Calvario. ¿Cómo están, amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén siguiendo. Un gran placer saludarles a todos ustedes que nos siguen en redes sociales. Mi nombre es Miguel Ángel Forón Lacalle y estoy muy contento porque estamos comenzando la segunda temporada de nuestro video podcast Calvario. Calvario porque es un nombre importante para nosotros quienes estamos en el medio del Carnaval de Oruro. Es un momento donde podemos departir cerca al Santuario de la Virgen del Socavón, un API como lo hacemos en este espacio, y además también al son de nuestro API pues compartir anécdotas, conocer la historia de nuestro carnaval y lo más importante, ¿no? Nuestros invitados justamente nos van a contar toda su trayectoria, toda la vivencia, todas las tradiciones, toda la historia de sus conjuntos, y de esta manera queremos aportar a la salvaguarda del Carnaval de Oruro para que estos sean testimonios que queden en la historia, que queden en las redes sociales, en la nube, para que cuando uno tenga dudas o tenga intrigas sobre algo, acude a este material y sepa realmente dónde está lo original, dónde está la esencia de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, como es el Carnaval de Oruro. Bueno, el día de hoy empezamos entonces en una nueva temporada, como les decía, y pues sin duda hoy tenemos un invitado especial como en todas nuestras ocasiones, a quien le vamos a ir preguntando muchas cosas sobre la institución a la que él pertenece, que es una institución muy emblemática que este año está cumpliendo, o ya ha cumplido en realidad, 100 años, centenario de la Morenada Central fundada por la comunidad Cocani, y vamos a conocer mucho sobre su origen. Muchos se preguntarán por qué Cocanis, por qué hay esta distinción con la otra morenada que es la Fraternidad Morenada Central Oruro. Vamos a ir conociendo muchos de estos elementos. Y voy a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado, que es el señor David Flores, quien ha accedido a aceptar compartir este espacio con nosotros. David, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, contento de estar acá en tu estudio. Bueno, mi nombre, oye, hay bastante tiempo. Bueno, para empezar, mi nombre es David Flores Quispe. Soy hijo de don Marcelino Flores, nieto de don Celedonio Flores, que es fundador de la Morenada, y también don Atanasio Quispe, que también es fundador de la Morenada, y él también ha sido parte de la segunda etapa, llamemos así, de la reestructuración de nuestra Morenada, ¿no? Entonces tengo, diría yo, 100 años de peregrinación de mi familia, porque yo no soy el único que baila, también baila mi hermano, mi hermana. Hemos bailado, en realidad hemos bailado toda la familia. No hemos sido partícipes de esta gran Morenada. Estoy activamente desde yo bailo desde el 1989, cuando la Morenada era una sola. Entré a participar en la Morenada y hasta el día de hoy, y creo que voy a seguir hasta donde las fuerzas me permitan estar en nuestra pueblo. Importante dato, porque realmente en el Carnaval de Oruro sí algo que caracteriza es la familia, ¿no? Y como usted nos está diciendo, es prácticamente toda la vida de la familia que está participando en la institución. Y en específico, porque luego vamos a volver un poco más de la familia, ¿usted en qué bloque es? ¿Cómo ha empezado en la Morenada? Bueno, yo siempre he bailado de moreno, ahora soy moreno pesado. Mi hermano también ha sido moreno, mis hermanas han sido cholitas, ha bailado mi hermana Rosemary, bailó las cholitas, mi hermana Ninosca hoy baila en el grupo de los ancestros, mi padre era caporal, y por ejemplo en el caso de mi abuelo Atanasio, siempre ha sido moreno. Él ha sido moreno y hasta su último día ha sido moreno. Yo también de moreno, bailo en las primeras filas de la Morenada. Muchas veces alterno la primera fila de la Morenada, ¿no? Prácticamente en el bloque de los pesados, las primeras filas son las familias, los que bailamos somos lo que yo llamo morenos de tradición, ¿no?
Por ejemplo, esos puestos, adelante está Bailaminado, el hijo de don Luis Flores. Luis Flores bailó, su padre bailó, qué sé yo, unos 40 años. Fallece su padre y él hereda el puesto, ¿no? Lo mismo pasa con la familia Apaza de don Juan, de don Juancito Quinte Apaza, nuestro gran compositor. Su hijo hereda el puesto, ¿no? Entonces, todos los puestos que están ahí en primera fila, como te explico, somos morenos de tradición porque bailamos desde nuestros padres, en algunos casos desde nuestros abuelos. Ahora, ¿cuál es el punto o el momento en el cual usted dijo, yo bailo la morenada? ¿Qué lo ha motivado a bailar la morenada? A ver, uno es, yo desde muchacho veía a mi padre en la parte de carnaval, ha sido muy carnavalero. Mi padre ha sido, bueno, acá diríamos muy folclorista, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene, no solamente en mi familia, sino en las familias que han fundado la morenada, por ejemplo, la familia Maín, la familia Quispe, los Apaza, todos ellos creo que llevamos en la sangre el bailar morenada. Entonces, llega un momento, qué sé yo, 21 o 22 años, y automáticamente entramos a la morenada, o el papá, en algún caso, por ejemplo, hubo gente que el padre fallece y al año el hijo está bailando en el lugar, ¿no es cierto? La motivación, creo que es seguir el legado de mis abuelos, ¿no? El legado de mis abuelos, el legado de mi padre, y yo también estoy tratando de poner mi granito de arena para engrandecer este gran conjunto, para hacerlo más grande todavía, ¿no? Hoy cumplimos 100 años. Cuando fue los 50 años, por ejemplo, la celebración de los 50 años, estaba a la cabeza de don Ricardo Escobar, de mi padre, y don Ramón Escobar. Y nosotros, ahora a los 100 años, estamos igual, ¿no? Estamos tratando de seguir ese legado que nos ha dejado mi padre en este caso, y algunos los abuelos, ¿no? Que estamos siguiendo. Bien. Bueno, antes de continuar, le invito a que nos llevamos un lapicito. Eso queremos agradecer también a los amigos que es gentileza de Apipadado, que se encuentra en la 6 de octubre, esquina de Cera. Y pues como les decía, la idea es un poco también recrear lo que es estar en el Calvario, servirnos un api y pues compartir estos momentos. Hay una pregunta importante. Conozcamos el tema de la historia. Yo sé que a través de esta trayectoria familiar, usted conoce muy bien. ¿Qué podemos decir sobre la fundación de la morenada? Porque hay mucho que se habla, ¿no? Lo primero es entender que esta morenada se ha fundado por personas que no eran exactamente orgueños, pero han venido a decidir acá. Claro. De acuerdo a las lecturas que yo realicé, en el año 1900 se produce la guerra federal y se empieza a emancipar las tierras de los, en este caso, de la gente que es originaria del lugar. En el pueblo donde vivían mis abuelos, las tierras eran comunitarias. Entonces, al intento de privatizar estas tierras, que el gobierno lo que hace intenta privatizar, ya se crea grandes latifundios. Entonces empieza la migración, ¿no? Empieza la migración y mis abuelos, en este caso, bastante jóvenes, viendo ya que esto se venía a venir, y además de que hubo una sequía muy, muy fuerte. Entonces, mis abuelos vivían del agro, vivían de la ganadería, y ya todo fue mermándose. Algún historiador escribe y dice que la Porumala era la ruta que se llevaba mineral hacia la costa del Pacífico, ¿cierto? Entonces, en la zona donde nosotros estamos, era una zona de paso. Una zona de paso donde la gente
arreaba el ganado y pues alguna vez les tocaba pernoctar en el lugar, ¿cierto? Entonces, todo esto ya se fue diluyendo. Entonces, ahí empieza la migración. Entonces, migran a Oruro a principios de 1900 y en ese momento la minería de la plata empieza a tener un vagón. Empieza lo que es el auge de la minería del estaño. Entonces, mis abuelos nuestros abuelos tenían que en algún momento tener una actividad. Y entonces ahí empieza la actividad comercial de ellos, ¿no? Se asientan en la calle Cochabamba y se dedican al comercio de la coca. ¿Por qué? ¿Por qué la coca? La coca, bueno, como todo comerciante hoy o hace 100 o 200 años, ve dónde está el negocio. Claro. ¿No? O sea, busca, por ejemplo, hoy qué sé yo, en la actualidad en Oruro, la actividad más importante económicamente hablando es el comercio, o sea, de electrodomésticos, qué sé yo. Entonces, igual nuestros abuelos empiezan a buscar cuál es la actividad que nos pueda hacer rentable, ¿no? Entonces, buscan la hoja de coca que sí tenía mucha rotación, tenía mucho flujo, y empiezan con la hoja de coca, ¿no? Claro. Y ahí, en algún momento, cuando entrábamos en la distinción de cocani y cocacawi, ¿estoy bien? Sí. A ver, te explico. Después de que nuestros abuelos se asientan ya en la calle Cochabamba, hay las familias Maín y mis abuelos, Atanasio, eran los comerciantes de coca más grandes, o sea, eran los mayoristas de coca. Entonces, a partir de los años 15 hasta los 52, es el auge de la coca. ¿Qué hacen mis abuelos? En este caso, Atanasio, y llega a ser mi vecino, ahí. Entonces, ¿qué hacen? El hombre de grandes cantidades. Por ejemplo, casualmente encontré ahora unos documentos donde mis abuelos entregaban coca a la Mines, a Hochi, a Aramayo. Entonces, la minería en ese tiempo, la minería privada, que estaba en manos privadas, compraban grandes cantidades. Entonces, los que proveían eran ellos. Ya. Y porque no solo permite a ser comerciante de coca. También ellos eran mineros. Comercializaban. ¿No? Porque allá en el pueblo, por ejemplo, si vamos a hablar de nuestro pueblo, a don Miguel Maín le decían Hachamiguel. Ya. Tenía ese apelativo, la Hachamiguel. Claro. ¿Por qué? Porque Hacha significa grande, ¿no? Entonces, ellos ostentaban grandes terrenos, tenían mucho ganado. Entonces, acá en Oruro ellos llegan a funcionar el comercio del ganado. Entonces, tenemos así empresarios que habían diversificado su actividad. En cambio, mi abuelo era 100% cocano. Él era el que comercializaba marca coca. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de los años de 15 para adelante, ellos hacen grandes fortunas, ¿no? Por eso que empiezan a comprarse casas en la Cochabamba. Hay unos paréntesis, la Cochabamba se ha vuelto un lugar emblemático. ¿Y ha habido alguna razón particular para que sea esa calle? Claro. A ver, en la calle Cochabamba era el camino, era la ruta, llamemos así, para ingresar a la mina Itos. En la calle Cochabamba no solamente se asientan los cocaños, los que vendían la hoja de coca,
sino estaban los veleros, estaban los abarqueros y los pañazos, obviamente, que estaban, pero dentro del mercado Fermín López. ¿No? Y nosotros estábamos, llamando así, en la calle. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían? Los mineros que entraban a la mina compraban coca, pero no compraban pues cantidades industriales, compraban como hoy al raleo, y ahí es donde entran el término en Aymara, ese de Cocataui, que son los comerciantes minoristas, Cocataui, o sea, comerciante minorista de la hojalata. ¿Qué hacía? Me acuerdo, o como otros, me imagino de don Miguel hacía, nosotros tenemos, bueno, mis abuelos, empiezan a comprar bienes en la Cochabamba, ahí en la esquina de la presente Cochabamba. Luego compra en el Fermín López y luego compra más allá. Y mi abuelo Atanasio compra al frente de mi abuelo Celedonio, porque estaba en una competencia, se apagan a la internet una competencia, y los Maín compran al lado de mi abuelo. Claro, esa casa no era una sola, hoy es una casa inmensamente grande, creo, y me he cuadrado. Creo que esa casa son 2 o 3, no recuerdo bien. Pero empiezan a comprar lado a lado, cosa que hoy en día esa casa es súper grande, ¿no es cierto? Y mi abuelo compra más abajo inclusive. No, compra más abajo y de esa manera es que los cocanes se llegan a establecer en la calle. Ahora, nuestros paisanos llegaban a Oruro, o sea, los que venían por atrás. ¿Y qué hacíamos? Nosotros mis abuelos los acogían en la casa. Los acogían en el sentido de que llegaban y mi abuelo Celedonio ha sido uno de los pocos, para su época, que sabía leer y escribir. Bien, son interesantes datos que nos está compartiendo don David, y realmente vamos a continuar hablando más de ello porque la historia es vasta sin duda y estamos viendo muchos elementos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa acá, justamente para aprovechar para hacer nuestro API y ustedes también que nos están siguiendo para hacer un API o alguna tacita de café o algo compartir, y enseguida volvemos para seguir con esta apasionante historia. Volvemos enseguida. Calvario. La fotografía me hace optimista. A través suyo el mundo y la vida son diferentes. No creo que ella sea una transcripción literal de lo que vemos, sino más bien, estoy convencido que es un motivo poético que construye vida, para la vida. Hago fotografía justamente por eso, porque solo a través suyo siento que puedo observar y entender el mundo. Calvario. Bien, continuamos y estamos conociendo más la historia de la moneda central fundada por la comunidad Cocani. Interesantes datos que nuestro invitado nos está dando. La verdad, yo desconocía muchos elementos
Y yo pienso que es bien interesante todo esto porque nos está contando alguien cuya familia ha vivido todo este proceso histórico y de hecho lo conoce por transmisión oral y ya por vivencia también. Entonces esto es importante resaltarlo. Una cosa que quería preguntarle a David, más le dicen Pepe. ¿Por qué le dicen Pepe más que la pide? Eso es llegar y friga. Bueno, en mi casa todos me conocen como Pepe, ¿no? Y mis aliados, mis cocanis, en la casa siempre me decían Pepe. Entonces, desde ahí me dicen Pepe, claro, Pepito. ¿Y de dónde viene el nombre de Pepe? Resulta que mi tío Román, era una persona que leía mucho. Y decía, pues, en una historieta había un niño que era bastante travieso. Una historieta, ¿no? Y decía, este es el Pepe. Y desde aquella vez, Pepe. A todos me dicen, tú deberías ser José, porque no eres. Si te dicen Pepe, eres porque eres José. No. Bueno, ahora te estoy explicando. Y mi segundo nombre, también me lo pone mi tío Romano. Y mi segundo nombre es Jan, que se escribe Gian. Entonces, y yo alguna vez dije, ¿por qué me puedo ese nombre? Es que él leía muchas historias italianas. El mundo es italiano. O sea, yo era un experimento. Entonces, así es Pepe. No, pero por favor, o sea, para los amigos soy Pepe. Entonces, y a veces en la morenada, la verdad que tengo, me dicen Pepito, y no sé si me dicen por cariño o me ven todavía chiquito, ¿no? O sea. Claro. Bueno, pero hay algo que interesante. Estamos hablando un poco del asentamiento en la que esto, chavo. Pero además, y como apéndice a esto que estamos conversando, hay algo que he notado que es bien importante. El tema de las familias, que creo que tiene un rol bien importante, ¿no? ¿Qué rol cumple como familias? Y no sé si de ahí viene el tema de comunidad también, ¿no? Claro. A ver, te termino de redondear el tema del asentamiento. Mi abuelo se le volvió, compra una casa ahí en la Cochabamba, entre Caro y Presidente Montes. Una casa bastante grande, más o menos de 1.200 metros cuadrados. Y resulta que, como llegaba gente del pueblo, inclusive ahí hacían unos pequeños colares. No me acuerdo, tenían un pequeño colar donde traían ovejas, traían del campo las ovejas. Y ahí va él alojando a la gente. Tío, le decían, por favor, he llegado. Ay, está cuánto está. Ahí. Y inclusive ellos le servían como mano de obra también. Y lo mismo hacía mi abuelo Atanasio, lo mismo hacía, me imagino, la familia Naín, porque para tener, digamos, tener ese movimiento, esa dinámica económica, o sea, tú necesitas gente, más aún cuando antes era más todo manual, ¿no es cierto? Entonces, es ahí, y esta misma gente nuestra empieza a vender coca, pero empieza a vender coca al detalle. Y tú sabes que vendiendo al detalle siempre sacas más ganancia, sacas más utilidad, o sea, esa ecuación la sabemos todo. O sea, vender al detalle siempre es más conveniente. De esa manera es que empiezan a sentarse. Por ejemplo, al frente compra el primo de mi tío, de mi abuelo, que es, se me fue el nombre. Pero más abajo, por ejemplo, don Ramón Escobar compra la casa. Ya. ¿No? Don Ramón Escobar, en la época de los 60, después vamos a recordar, es una persona muy importante. ¿No? Entonces todos empiezan a comprar casas por ahí porque el negocio era bueno, era muy rentable. Más arriba se compra la casa de don Alejandro Flores, don Bernabé Mamani, que es también un fundador, tiene la casa frente al mercado, ¿no? Y ahí empieza toda nuestra familia, o sea, todos nuestros paisanos, empiezan a comprarse toda la casa porque el negocio era bueno, ¿no? Entonces, es por eso que en la Cochabamba, desde la Washington hasta la Soledad Albano,
es básicamente de familias cocanes, ¿no? Es por eso que lo que mucha gente dice, la sede natural de la Morenada Central es la Cochabamba del Monte. Claro. Ya entendemos por qué, hay una razón, no es casualidad. Ah, ahí vamos. Ya, otro dato que llama la atención es por el lugar estratégico, la relación que tuvieron, por ejemplo, con los veleros, con un encuentro con los matarifes, y esta especial alusión a los veleros inicialmente, ¿tiene alguna relación con la vinculación de que se ha elegido una danza de la Morenada? Claro, bueno, ahí hay que aclarar, y hay que, bueno, para las futuras generaciones, la Morenada nace en Oruro. Ajá. ¿No? Obviamente los que lo fundan son gente que son migrantes que vienen de la provincia de Oruro. Eso está clarísimo, y eso es una verdad. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros nos desarrollamos, nosotros digamos por mis abuelos, nosotros nos desarrollamos en la Cochabamba, no éramos los únicos. No, la Cochabamba no era exclusivo de los cocanes. También estaban los abarqueros, los que venían a Vargas, los veleros que venían de la zona norte, los matarifes, como ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, nosotros, al llegar acá, no nació de la nada querer bailar Morenada. Entonces, ¿qué hacemos? Seguramente los veleros bailaban ya Morenada. Y como éramos del mismo gremio, éramos vecinos, nos invitaban a participar de sus fiestas. ¿No? Año tras año, bonito, lindo, nos gustó a mis abuelos. Dijeron, bueno, nosotros, ¿por qué no podemos hacer nuestra Morenada? Entonces, en 1924, una nuestra Morenada. Y no lo hacen con el afán de perdurar en el tiempo. ¿No? Eso es lo que me contaba mi madre. Me dice, no han hecho eso para estar hasta ahora. Entonces, ellos dicen, bueno, queremos hacer 3 años, solo 3 años. Ya. ¿No? Y ahí se apunta don Silvestre Quintanilla, ahí se apunta el vicepresidente, se apunta mi abuelo, y hasta desde el 24 hasta el 27, y ahí tenía que terminar todo. Pero ya les gustó y empezaron por ejemplo, la familia Naín pasa el 27. Pasan la fiesta en 1927. Y mis abuelos pasan un año antes, que ya era, en teoría se debería haber terminado con mi abuelo la fiesta, ¿no? ¿Y por qué bailan? ¿No? ¿O por qué danzan? O sea, yo creo, no creo, sino yo estoy convencido de que nuestros abuelos estaban muy agradecidos con la tierra que les cobija. Como todo migrante, ¿no? Cuando uno le va bien, agradece a la tierra donde le ha cobijado. Y como una muestra de agradecimiento y como parte de su fe que ellos profesaban, mis abuelos, bueno, casi toda la familia somos católicos. Entonces ellos fundan la Morenada en agradecimiento a la Virgen de Socavón, a lo bien que nos iba con el negocio con el negocio de la coca que han ido desarrollando, ¿no? Entonces, para mí es una muestra de agradecimiento, y después lo que nosotros decimos, nosotros peregrinamos. O sea, 100 años de peregrinación. Lo que tenía que ser 3 años se acabó en 100 años. Se ha convertido en 100 años. Qué interesante. Hay un término que he hecho referencia y que se usa mucho, el tema de aliados. ¿Qué nos deberíamos a darle aliados? Eso, a ver, es una... A ver, vayamos primero en el tiempo. Se hace la fiesta hasta los años 30, toca la guerra del Chaco. Se hace un alto. Muchos de nuestros paisanos van a la guerra. Llegan diezmados, ¿no? Llega la gente diezmada
con poca, no muy contentos por el tema de la guerra. Y se deja de bailar, se deja de danzar, no, nada. El año 44 se hace los primeros indicios de querer volver a bailar morenada. Y en ese intento es que hace mi abuelo Atanasio, pasa la fiesta. No pasa la fiesta, pasa la fiesta el 44 y pues pasa otro año más. Mi abuelo solo pasó un año. El siguiente año, como que estaba la Segunda Guerra Mundial, igual. Tú sabes que anecdóticamente Bolívar le declara la guerra a Alemania. Entonces, y no había fiesta porque estamos en guerra. O sea, es lo más gracioso. Pasa eso, y ya el 54 empieza la morenada y empieza a no refundarse, sino a reorganizarse, y desde esa fecha hasta el día de hoy se baila morenada. ¿De dónde viene el término de los aliados? La palabra de Cocani, dentro de nuestro ambiente social, nos decía en un término más peyorativo, ¿no? Cocani. No era, hoy, decir que te digan Cocani, sacas pecho. Te levanta y, ¿quién es Cocani? Soy yo. Antes de decir Cocani era un término casi peyorativo. Entonces, con lo que acontece en la Segunda Guerra Mundial, los aliados se unen, ¿cierto? Entonces, para no llamarse Cocani, se llaman aliados. Entonces, de ahí, nosotros somos aliados, decía. Entonces, aliados, ¿quiénes eran? Los de la familia. Hoy en día, hoy 2025, nosotros tenemos un grupo que son los aliados, que somos de familias Cocanis, que somos de lo que te comentaba hace un momento, somos morenos de tradición, que seguimos bailando. ¿Y dónde entra el término de aliados? ¿Dónde entra, digamos, la contextualización del término aliado? Entran personas que no son de la familia. Por ejemplo, Ricardo Romero. Ricardo Romero debe ser el moreno más antiguo que baila en la morenada. Si mal no recuerdo, debe estar por el orden de los 50 52 años que baila. ¿No? Él baila con nosotros. En la invitación de mi tío Gerardo dice, esta es una persona que merece estar con nosotros, un aliado. Y el tipo se siente, pues, cuando baila con nosotros, y dice, sabes que David, para mí, venir a bailar con ustedes es un éxtasis. Básicamente. Otra persona que ya dejó de bailar era nuestro amigo Fabricio Vargas. Vargas, le decíamos la brujita. Diego Vargas. Diego Vargas, muy amigo de mi tío Gerardo, su padre, hablaba mucho de morenada, ¿no? Y Diego Vargas, al escuchar eso, dijo, yo quiero bailar, y me trajo, le presentó a mi tío, y tuvieron muchas conversaciones, y dijo, este es un aliado, y le invita a bailar, a ser parte de nosotros. Entonces, hay gente que reconoce nuestra identidad, que reconoce nuestros valores, que respeta nuestras costumbres. Entonces, esos son los aliados. Voy a precisar un poco. Entonces, aliado es alguien que se invita. Y también es alguien de la familia. Son esas dos. Los aliados que, llamemos así, externos, son los nosotros invitamos. Son las vidas, no. Son muchos filtros que pasan. Si hablamos hoy en términos más actuales, ¿no? Pero los aliados, como te digo, los aliados era prácticamente la familia.
Y algo que no he olvidado mencionarte, y que es bueno que hablemos, nosotros que venimos de la provincia de Roma, venimos de una parte de la provincia de Roma, ¿no? Somos seis comunidades, ¿no? Empieza con Agua Rica, la siguiente comunidad es, de donde es mi abuelo, es Paruta, ¿ah? Después viene Yajariri, después viene Cairiri, Pucho y Jarbún, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo Atanasio es de Paruta, mi abuelo Celedonio es de Villa Caldí, los Maín son de Pucho, ¿no? Y los Felipe son de Ajnuni, si mal no recuerdo. Entonces, toda esta gente de estas comunidades, somos los que formamos la comunidad. ¿Y por qué nos llamamos comunidad? Hay algún, qué sé yo, un desorientado, que dice que comunidad es desde que está la moneda. No, no es así. Nosotros hemos vivido en comunidad desde hace tiempos inmemoriales, desde mis abuelos. Hemos vivido en comunidad. Entonces, hay gente que dice, no, la comunidad tiene 30 años, o después. No, nosotros hemos vivido. Sabemos vivir en comunidad. Ahora, otra cosa es que lo hagamos formalmente con todas las características que tiene que tener un grupo que tiene personalidad jurídica y qué sé yo, ¿no? Todo lo que hoy en día nos permite ser una entidad representativa o que tenga una representación legal. Bien. Bueno, entonces ahí hay otro elemento importante, ¿no? El tema de comunidad, estamos entendiendo el tema de Cocani, este tema de aliados que es muy, pero muy también conocido, pero ahora estamos conociendo el verdadero alcance de eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte nuevamente para que nuevamente sacaremos pilas y nos traemos el API y volvemos enseguida. ¿Sí? Una visita. Una pizca, sí. Calvario. La fotografía me hace optimista. A través suyo el mundo y la vida son diferentes. No creo que ella sea una transcripción literal de lo que vemos, sino más bien, estoy convencido que es un motivo poético que construye vida para la vida. Hago fotografía justamente por eso, porque solo a través suyo siento que puedo observar y entender el mundo. Calvario. Bien, retornamos, seguimos con nuestro invitado, David Flores, pero con afecto, Pepe. Gracias. Estamos hablando sobre la historia de la moneda central fundada por la comunidad cocana. A ver, vamos a retomar la charla con lo siguiente. El año pasado, el cargamento de la moneda entró con un personaje muy interesante que muchos se han debido preguntar quién era, cómo era, que se lo conocen como Huacatinti.
¿no es cierto? Un poquito hablaremos del Huacatinti, qué relación tiene con ustedes y por qué su presencia en el carnaval de Oruro. Ya. Bueno, el Huacatinti es una danza que es de nuestro pueblo, ¿no? Es una danza autóctona. Se baila con un pinquillo y al son de una caja y unos tambores, ¿no? Esa música se interpreta en época de agosto y también en noviembre. Son las dos fechas que se toca Huacatinti, ¿no? Hoy en día, las escuelas, por ejemplo, en el colegio de nuestras comunidades, ya se baila con más frecuencia, por no perder nuestra identidad, ¿no? Que los niños también sepan. Y hasta hoy en día, por ejemplo, nuestras familias rotamos como autoridad. Bueno, a mí todavía no me ha tocado, pero por ejemplo mi mamá, mi hermana, el año pasado ha sido autoridad, ¿no? Es año tras año, va girando, va tocándole el turno a diferentes familias, se hacen cargo se hacen cargo en este caso mi hermana se hizo cargo del tema educación y salud. Entonces, después hay personas que se hacen cargo de la dirección. Hoy con los nuevos cambios que ha habido ya tienen otros denominativos. La verdad que yo no me acuerdo mucho, pero han cambiado varias cosas. Entonces, el Huacatinti es una danza propia de nosotros. Y el año pasado en los carnavales aparece como el guardián. El guardián del cargamento. ¿Y cómo nosotros nos relacionamos con la plata? Ya, es una cosa muy interesante porque el cargamento de la morenada desde siempre ha sido un platerío espectacular. Sí, ¿No? Los arcos, el cargamento. Me acuerdo yo cuando pasó la fiesta don Ricardo, el año 74, 73 ha sido. Pasa la fiesta don Ricardo y él, como tiene las costumbres, va y rodea para que le hagan el cargamento. Ajá. ¿Sabe que eran 100 cargamentos? ¡Wow! 100 cargamentos, o sea, y al siguiente año, o a los 2 años siguientes, en este caso, los que organizaban el carnaval, y no va más cargamentos. Sí, eso es algo que se ha perdido, ¿no? Claro, se perdió. Dijeron, bueno, hay conjuntos que no tenían ni uno, pero el nuestro era 100 cargamentos, o sea, empezaban a las 2 de la tarde y el último cargamento saliendo a las 6 de la tarde, el otro, esa es mi idea de entrar, ¿no? Claro. Entonces, esa ha sido, digamos, la ligación que existe con nosotros en el tema de la plata. Es porque, que a un principio te comentaba, los arrieros que venían, cuando en el auge de la plata, pasaban por Humala. Ya. Y ahí se hicieron orfebres. O sea, Humala en este caso, es un vigorio donde había mucho orfebre de la plata. Entonces, nosotros pertenecíamos, para nosotros Humala era la capital. Nosotros íbamos a la capital, ¿no? Entonces, es de ahí, por ejemplo, el Huacatinti baila con una capa de plata. Sí. ¿No? Baila con una capa de plata, su espada, unas polainas de plata también, y se pone un sombrero también de plata, ¿no? Entonces, la plata viene de ahí. No es que nosotros éramos mineros, sino que allá, el camino de la mina, ahí era el camino de la plata. Entonces, ahí se hacen muchos orfebres en Humala, y nosotros íbamos, por eso que viene también el baslito de plata. Ah, eso es bueno. ¿No? Baslito de plata. Después, en el baslito, por ejemplo, digamos, la ostentación o, digamos, lo bien que recibe económicamente
por ejemplo, algunos caporales se hacían pututus de plata, Sí. ¿no? Llevaban en ambos lados, no en un solo lado, en ambos lados. El caporal lleva en ambos lados el pututi, ¿no? Y los eslabones que iban, en algunos casos, ya mi mamá me decía, se hacían poner libros esterfinas. No sé. Por ejemplo, don Miguel Maín, Sí. que hasta ahora yo considero que ha sido el personaje más acaudalado de nuestra comunidad, ¿no? Porque hizo mucha fortuna. Entonces se daba esos aires, ¿no? Él se mandaba a hacer sus cachos de plata y en los eslabones, por ejemplo, mi padre se hacía poner unas monedas. Pero él se hacía poner libras esterlinas. Las libras esterlinas eran de oro. Hay un símbolo también de poder económico. Pero por supuesto, o sea, no cualquiera tiene una cosa de esas, ¿cierto? Pero ya era en relación también al puesto, por así decirlo, que ocupa, ¿no? No quien sea caporal. Claro. No solamente eso, por ejemplo, de acuerdo a nuestra costumbre, al caporal, no era pues, yo quiero ser caporal, no es así, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, se reunían cuando, ya cerca de los carnavales, o cerca de noviembre, nosotros nos preparábamos desde el mes de agosto Ya. para entrar a los carnavales. En el mes de agosto se rodeaba el pasante, hacía el rodeo primero que nada al caporal, ¿no? Se reunía con los mayores y decía, bueno, ¿sabes qué? Quiero que el caporal hoy sea, por ejemplo, don ingeniero Alfredo Maín. Entonces, iban, les rodeaban, y no les rodeaban pues con agua. Oiga, pero el pasante entonces definía quién era caporal. Él decidía, y él también, el pasante, no decidía, sino él sugería, porque a veces había hasta dos pasantes, hasta dos caporales, Ya. ¿no? De las dos filas. Eran dos filas para más nuestros morenos. Y el pasante, ¿qué hacía? Iba casa por casa de los morenos. Sabía él quién era guía. Por ejemplo, don Hernán Escobar, don Lucio Flores, don Luchito Flores, eran guías. Don Juan Maín era guía, ¿no es cierto? Entonces, a ellos eran los primeros que los rodeaban. Bueno. Porque ellos eran guía y después a la otra gente, ¿no? Que venía por atrás. Claro, eso era un compromiso. Eso se hacía en el mes de agosto, ¿no? Y el rodeo consistía en un plato con un vaso de vino al medio y con masitas, una cita dulce. No iban y, por favor, quiero que me lo bailes, por favor, sírvase a la esposa. Aquí siempre hablan de dos personas, ¿no? La esposa sírvase, pegan su cerveza y va a la tomada y listo, ya comprometido. Claro. Comprometido para bailar. Entonces, el moreno tenía que estar desde el primer convite hasta el lunes de carnaval. Era para bailar y para los cargamentos. No, eso era para bailar. Para el cargamento era otra cosa, porque te decían, o sea, yo quiero que tú bailes, moreno. Y para el cargamento iban a otras familias, inclusive en segundo grado, y eran bien afines a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo yo tengo claro cuando pasó la fiesta don Ricardo Escobar. Por ejemplo, mi tía Aurora dijo, mi tía Aurora tiene panadería. Entonces dijo, por favor, la Aurora no estaba muy ligada a la morenada, pero dijo, quiero que estés. Yeah. Pero dijo, sí, claro. Bueno, don Ricardo era bastante conocido y eso le aceptó. Entonces, inclusive le dijo, ¿sabes? Yo te voy a hacer las masitas para que tú la hagas. Claro, y ahí empieza la relación, ¿no? Ahí empiezan, digamos, a ahondar más la amistad entre toda la familia. Hay un sinfín de tradiciones que vamos a volver en breve a hablar de eso, pero ya hemos ido tocando el tema de la plata,
el tema también del rodeo, que es algo bien tradicional e importante. Volvamos un poquito a esta secuencia histórica que estamos haciendo. Y en esa capítulo también vale la pena mencionar esto de la relación quizás entre los diferentes gremios. Ya hemos hablado de los veleros y eso tiene mucho que ver con haber elegido la danza como tal. Ahora, ¿que ha habido alguna relación que se haya producido con los matarifes, por ejemplo? Claro, claro. Bueno, la relación, primero que nada, nace de la cercanía de que estamos con el gremio. En la Cochabamba estábamos a un paso de la gente de los matarifes, ¿no? Y, por ejemplo, mi abuelo Atanasio se casa con mi abuela, Evarista Copa Colqui, que ella era matarife, hija de matarife. Igual la familia Maín contrae nupcias con una familia de matarife. Y en el tiempo, por ejemplo, don Ricardo Escobar se casa con la señora Antonia, que también sus padres eran tarifas. Entonces teníamos a tal punto de que don Miguel Maín pasa la fiesta de los mañazos, ¿no? Pasa la fiesta de los mañazos. Entonces ahí se ahonda más la relación con nosotros. Por ejemplo, a mí me contaba mi madre, dice, ensayaban los matarifes el domingo. Iban a dar una vuelta y se quedaban aquí en el mercado Fermín López a descansar. Ya. ¿No? A descansar y ahí como eran con vecinos, amigos, qué sé yo, se servían mucha chicha, porque ellos tomaban más chicha que cerveza, y empezaba ahí, domingo era la fiesta, claro, para ellos, ¿no? Y ahí empezaban a juntarse, estar más de cerca. Nosotros, por ejemplo, hay otra familia, la familia Coca, que también son matarifes, ¿no? Que vienen de esas raíces de mañazos, ¿no? Esa es la relación que nosotros tenemos. Mi abuelo, a mi abuelo una vez le convocaron para que sea pasante, pero mi abuelo firme en sus convicciones dijo, yo soy Cocani, o voy a va. ¿No? Se quedó ahí, no pasó, pero esa es la relación que nosotros tenemos con la. Ahora, por ejemplo, alguna vez se habla del poncho de Vicuña. Los matarifes también llevan. Sí. ¿No? Entonces, los matarifes son más antiguos que nosotros. Sí. Entonces, nosotros, cuando en la etapa de la reorganización de la Morena en el año 55, 54-55, adoptamos nuestra vestimenta que hasta el día de hoy nosotros llevamos, ¿no? El poncho de Vicuña. En esa oportunidad, las personas que estaban encargadas de reorganizar todo era el doctor Froilán Mamani con el ingeniero Alfredo Maín. Ya. No. Los dos eran hijos de fundadores, hijos de gente económicamente muy estable. Entonces se daban el lujo de exigir muchas cosas, de la vestimenta básicamente. ¿No? Ellos son los dos son, digamos, los creadores, no sé si el término cabe, creador o precursor, o los impulsores de esa vestimenta que hasta el día de hoy llevamos, ¿no? Claro, ha habido un importante. Estas dos personas, Froilán y don Alfredo, son, digamos, han marcado un hito importante en la historia de la moda. Yo voy a hablar un poco más de la capítulo de esto para que hablemos más extensamente del traje de ensayo y todo aquello. Y lo que yo quisiera es, hay un dato que creo que vale la pena sacar, es el tema de, en esta relación con los matarifes, que hay un vínculo o algún datito por ahí con el tema del nacimiento de la fraternidad. Claro, don Miguel, la familia Maín, pasa la fiesta entre los años 40 y 45, ahí en la casa en la Cochabamba. La Cochabamba
presente en Monte La Plata. Y de acuerdo a la historia que nos cuentan, nos dice que ahí ha sido, digamos, el principio de la división de esta morenada. ¿Por qué? Porque como toda clase social, los matarifes eran de una extracción social más popular, ¿no es cierto? Y la gente que vivía acá en la ciudad tenía otra idea de lo que es bailar. Entonces, alguna vez nos contaban, los diablitos matarifes estaban en un lado tomando picha, por decirte, ¿no? Y en el otro frente estaban los pijes, que así los llamaba, tomando cerveza. Entonces había una dualidad, ¿sabes? Habían dos mundos que no podían convivir. Entonces, a raíz de eso nace lo que es la Diablada La Frater, ¿no? Que es una institución muy grande y muy respetada, y creo que es el conjunto bandera de nuestro carnaval. Yo los admiro mucho a la gente de La Frater, a la institución, por la calidad. Bien, son interesantes datos. Miren cómo estamos construyendo acá elementos que hacen a la historia del carnaval y no es aislado, todo tiene una relación, como ustedes pueden ver. Bueno, vamos a cerrar en esta parte, queridos amigas y amigos, y esto amerita una segunda parte, de hecho. Entonces, nos vamos a dar aquí, vamos a cesar este capítulo de una primera parte de la historia de la morenada y vamos a tener una segunda parte que vamos a seguir conversando con don Pepe para conocer mucho más sobre la historia de la Morenada Central fundada por la comunidad Cocani. Entonces, como siempre, les invitamos a que compartan un lapicito con nosotros y nos estamos encontrando en el próximo capítulo, y no quiero cesar sin antes agradecer a nuestros oficiadores como Sapi Pasado, HBS Studio también y Mónica Altamora, así como el Centro Comercial Arcángel Miguel. Entonces nos encontramos en el siguiente capítulo para seguir hablando sobre la historia de la Morenada Central fundada por la comunidad Fuca. Hasta luego.